si sacamos un resumen de las propiedades que hemos visto hasta el momento, de las más importantes, diremos si un vector es linealmente dependiente del otro, entonces estos dos vectores eran vectores paralelos. Había una propiedad también equivalente a esta. Si el producto vectorial de dos vectores es igual al vector nulo, estos vectores también indicaba que eran paralelos. Por otro lado, si el producto escalar de dos vectores es igual a 0, entonces se trataba de vectores perpendiculares, el vector A perpendicular al vector B. Bueno, estas son las propiedades que más vamos a usar. Hagamos una aplicación. Se conocen dos vectores. Se conocen los vectores A y B. A ver, los dibujaremos. Por ejemplo, el vector A, que sea este, y el vector B. La primera parte en la aplicación. Inciso A. Hallar la proyección de B sobre A. O sea, es como si agarráramos un poco. ¿Cuál es la sombra que va a proyectar el vector B sobre el vector A? Va a ser una recta perpendicular y lo que tenemos que hallar es este vector, el vector C, que sería la proyección de B sobre A. En otras palabras, hallar C. Bueno, ¿cómo hacemos este tipo de ejercicios? En función a los datos que tenemos, debemos escribir todas las ecuaciones posibles y de ahí aplicar las propiedades para ver cuál se debe aplicar de mejor manera. Bueno, lo vectorializamos. Este vector lo llamaremos un vector H. La primera ecuación. Si sumamos el vector C más el vector H, el vector C más el vector H, obtenemos el vector B. La ecuación 1. El conjunto de ecuaciones que vayamos escribiendo debemos ponerlas en lo posible en función de los datos del ejercicio que son A y B. Bueno, esa ecuación de momento nada podemos hacer. Lo que tenemos que hallar C, H no conocemos. Por otro lado, el vector C es paralelo al vector A. Condición de paralelismo. Hagamos esta. Uno dependiente del otro. El vector C va a ser n veces el vector A. Ecuación 2. Otra ecuación. El vector H es perpendicular al vector A y es perpendicular al vector C. Entonces, condición de perpendicularidad, su producto escalar es igual a 0. Entonces, el vector A, producto escalar, el vector H, es igual a 0. Ecuación 3.
Eh, y por otro lado, el vector C, producto escalar, el vector H, también es igual a 0, ecuación 4. El objetivo, si nos fijamos, es hallar el valor del escalar n, ¿no? Si conocemos n, ya tenemos el vector que nos piden, que sería el vector proyección de B sobre A. Bien, tratemos de eliminar incógnitas. De la ecuación 1, de 1, H es igual a B menos C. Pero C es n veces A. Siempre debemos tratar de poner en función de los datos que son A y B. Entonces H va a ser B menos C, que es n veces A. Está en función del dato del vector A. Esta ecuación la reemplazaremos en 3. Reemplazando en 3, ¿qué vamos a obtener? El vector A, producto escalar del vector H, que es B menos n veces el vector A. Esto es igual a 0. El producto escalar cumple la ley distributiva. Entonces distribuimos esto. A escalar B más o menos A escalar n veces A igual a 0. Bien, eso podemos desarrollar como A escalar B. El escalar n lo podemos sacar del producto escalar y sale menos n veces A escalar A. Esto igual a 0. Bueno, A escalar B es n veces A escalar A. ¿De dónde? El escalar n, que era el que estábamos buscando, será igual a A escalar B sobre A escalar A. Hemos encontrado el valor de ese escalar en función de los datos que teníamos, que son el vector A y el vector B. Luego, el objetivo era encontrar C. Reemplazando en 2, el vector C, voy a escribir por acá, el vector C, que es n veces el vector A, va a quedar, n es este desarrollo, A escalar B sobre A escalar A por el vector A. ¿Listo? Hemos encontrado el vector proyección, que está dado ahora en función de los datos que eran el vector A y el vector B. Similarmente, si nos piden la proyección de A sobre B, ¿qué tuviéramos que hacer? La proyección de A sobre B. En ese desarrollo, donde vean A, lo cambian por B y viceversa. Entonces llamaremos un vector de eso. A escalar B sería B escalar A sobre A escalar A, B escalar B por el vector B. ¿No? Cambiar A por B. Bueno, esa es la primera parte del ejercicio. Luego, segunda parte. Hallar el ángulo entre A y B. El ángulo.
A ese ángulo lo llamaremos un ángulo tita. El ángulo tita. Bueno, para eso necesitamos una relación trigonométrica. ¿Qué sucede si ponemos el seno de tita? Seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. El vector B lo conocemos, pero H no. El cateto opuesto, ¿no? Si usamos la tangente, tangente tita, cateto opuesto sobre cateto adyacente, H sobre C. C ya conocemos el paso anterior, pero H no conocemos. Entonces la función trigonométrica más directa sería usar el coseno. Coseno de tita, cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, de la trigonometría sabemos C sobre B. Pero acá hay un detalle que debemos tomar en cuenta. Entre las operaciones con vectores que hemos visto, nunca hemos hablado de división de vectores. No hay división de vectores. Entonces, cuando usamos funciones trigonométricas, el tamaño del vector C en razón al tamaño del vector B, los módulos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora tenemos el vector C, ya lo conocemos del paso anterior, tiene este desarrollo. Lo podemos escribir de esa manera. N veces el vector A sobre el vector B, el tamaño del vector B, que lo conocemos, ¿no? El escalar N sale del módulo, quedándonos N veces el módulo del vector A sobre el módulo del vector B. Reemplacemos el escalar N que hemos encontrado del paso anterior. Eso es A escalar B sobre A escalar A. Todo esto es N por el módulo del vector A dividido entre el módulo del vector B. Bien, recordemos que el módulo de un vector hemos definido como el valor positivo de la raíz cuadrada de A escalar A. Bueno, si elevamos al cuadrado, el módulo del vector A elevado al cuadrado será el producto escalar de A con A. Pongamos en función de su módulo. Esto va a ser A escalar B multiplicado por el módulo de A y dividido entre A escalar A, que es el módulo de A elevado al cuadrado, por el módulo de B. De acá podemos simplificar una vez el módulo de A. Entonces, el coseno de tita había sido igual a escalar B sobre el módulo de A por el módulo de B. Llamaremos ecuación primera. Pero queríamos encontrar el ángulo. Entonces hagamos la función inversa del coseno. El ángulo tita es el arco coseno de este argumento. El arco coseno de A escalar B sobre el módulo de A por el módulo de B. Bueno, y hemos encontrado cómo poder encontrar el ángulo entre dos vectores conocidos que eran A y B. Bien, tercera aplicación en ese ejercicio.
Vamos a partir de la relación primera. De la relación primera, despejemos A escalar B. Eso va a ser, esto pasa a multiplicar el módulo de A por el módulo de B por el coseno de θ. Este desarrollo se llama la ley del producto escalar. Recuerden de física, si tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, decíamos, entre ellos hay un ángulo θ, el producto escalar, la ley del producto escalar, es igual al producto de sus módulos, el módulo de A por el módulo de B, por el coseno del ángulo que forman. También hay la ley del producto vectorial, les luego investigarla. El producto vectorial entre dos vectores es igual al producto de sus módulos, módulo de A por módulo de B, por el seno del ángulo que forman y por un vector unitario direccional. El vector U tiene tamaño unitario. Bueno, acabamos de demostrar la ley del producto escalar. Bien. Bueno, en base a esa aplicación vamos a hacer algún ejercicio. Tomaremos un vector unitario, o sea, de tamaño unitario, en el plano X, Y. El vector OP. Con la condición de que el tamaño del vector OP sea igual a 1, o sea, un vector de tamaño unitario. Ese vector se encuentra a un ángulo θ del eje de las abscisas. Bueno, tiene dos componentes. Una componente en el eje X, llamaremos P sub X, y una componente en el eje Y, P sub Y. Queremos encontrar las coordenadas de este vector, del vector OP o P simplemente, ¿no? ¿Cuáles van a ser? P sub X en Y, P sub Y en J. Ahora, el coseno del ángulo θ, cateto adyacente, el módulo, ¿no? El tamaño de estos vectores. Va a ser el tamaño de P sub X sobre la hipotenusa, que sería el tamaño del vector OP. Pero el vector OP tiene tamaño unitario, entonces esto es igual a 1. De acá sacamos que P sub X es igual al coseno de θ, en módulo. Y el seno de θ, cateto opuesto sobre hipotenusa, el módulo de P sub Y sobre la hipotenusa, que sería el módulo del vector OP. Pero el vector OP tiene tamaño unitario, y acá sacamos que el módulo del vector P sub Y es igual al seno de θ. Entonces, el vector OP en esas condiciones tiene coordenadas coseno θ
y seno tita. Bien, este análisis nos va a permitir hacer un ejercicio trigonométrico. Bien, tomemos el sistema de referencia X y Y. El círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico es un círculo de radio unitar. El origen O, acá voy a tomar el vector OP a un ángulo θ. Y otro vector que viene a ser también el vector OP a un ángulo alfa. Tomaremos el punto P este y el punto Q. Entonces este vector sería el vector OQ. En tamaño es igual al vector OP a un ángulo alfa. De tal suerte que el tamaño del vector OP es igual al tamaño del vector OQ, y si es el círculo trigonométrico, estos tienen tamaño unitario. Bien, en esas condiciones, el vector OP, por la deducción que hemos hecho allá, el vector OP tiene coordenadas coseno de θ, seno de θ. El vector OQ va a tener coordenadas de forma análoga, coseno de alfa y seno de alfa. Bien, la aplicación que hemos deducido en el ejercicio anterior, el producto escalar de estos dos vectores, el vector OP, producto escalar el vector OQ, la ley del producto escalar, va a ser igual al producto de sus módulos, el módulo del vector OP, por el módulo del vector OQ, por el coseno del ángulo que forman. ¿Cuál va a ser el ángulo que forman entre el vector OP y el vector OQ? Este ángulo. Θ menos alfa. Θ menos alfa. ¿No? Entonces, por el coseno de θ menos alfa. Reemplacemos las coordenadas. El vector OP tiene coordenadas coseno θ, seno θ. Producto escalar, el vector OQ, que es de coordenadas coseno alfa, seno alfa. Va a ser igual. El módulo del vector OP son vectores de tamaño unitario. El módulo del vector OQ también vale 1. Entonces va a quedar coseno de θ menos alfa. Bien, voy a escribir primero el segundo miembro. Coseno de θ menos alfa va a ser igual. El producto escalar es una suma del producto de sus coordenadas. Agarramos las dos primeras, las multiplicamos. Coseno θ por coseno alfa, más seno θ, seno alfa. ¿Qué es lo que hemos acabado de deducir? El coseno de una diferencia de ángulos, ¿no? Una relación trigonométrica bastante utilizada. Y si queremos el seno, el coseno de una suma de ángulos, voy a escribir de la siguiente manera. Θ menos alfa. Esto es el coseno de θ más alfa. Bueno, eso va a ser coseno del primer ángulo.
coseno tita, por el coseno del segundo ángulo, pero el segundo ángulo se llama menos alfa, más seno tita, seno del primer ángulo, por el seno del segundo ángulo que se llama menos alfa. Entonces, el coseno de tita más alfa va a ser igual al coseno del primer ángulo. El coseno es una función par. Coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Coseno de alfa. Seno de menos alfa es menos seno de alfa. Entonces va un signo negativo. Seno tita, seno alfa. Bien, hemos deducido la relación coseno de una suma de ángulos. Si queremos el seno, escribimos la función seno en función del coseno y obtenemos esas relaciones trigonométricas. De igual manera, la tangente de una suma diferencia de ángulos. Vean que en forma más elegante se van deduciendo estas relaciones trigonométricas utilizando la geometría vectorial. Vamos a hacer otro ejemplo. Son ejercicios que los encuentran en el libro de análisis vectorial de Xiaomi. A ver, el ejercicio dice, tenemos un arco de circunferencia. Este es un teorema de la geometría. Media circunferencia. La ecuación de la circunferencia de la geometría sabemos que es x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿no? O sea, ese punto va a ser la magnitud del radio que hemos llamado r y 0 en y. Ese punto será menos r y 0. Bueno, lo vectorializamos. Ese que sea el vector A en el plano y este el vector B. Vamos a tomar cualquier punto sobre la circunferencia, el punto P, de coordenadas que no las conocemos. Entonces, en forma genérica diremos el punto P tiene coordenadas X y Y. ¿Qué nos dice el teorema? Cualquier punto sobre este arco de circunferencia, si lo localizamos con el vector A, hemos generado el vector localizado AP. Y localizando el punto P con el otro vector, hemos generado el vector BP. El teorema nos dice, estos dos vectores, el vector AP con el vector BP, son perpendiculares. O sea, demostrar que siempre el vector AP es perpendicular al vector BP. ¿Cómo hacemos esta demostración? ¿Cuáles son las coordenadas del vector AP? Bueno, si son perpendiculares, la condición de perpendicularidad sería que el producto escalar entre esos vectores debe ser 0, ¿no? Entonces, basta demostrar que el producto escalar de AP con BP es igual a 0. Entonces encontraremos las coordenadas de AP. Es un vector localizado entre A y P. Entonces, punto final menos punto inicial. ¿No es cierto? El punto P menos el punto A. Eso va a ser X menos N.
X más R, la primera coordenada. La segunda, Y menos 0, Y. Por otro lado, el vector BP también es un vector localizado entre el punto B y el punto P. Punto final menos punto inicial. P menos B. El punto P menos el punto B. X menos R como primera coordenada y Y menos 0. Ahora, hacemos el producto escalar entre estos dos vectores para comprobar si ese producto escalar da 0 o no. AP, producto escalar B, P. El vector AP tiene coordenadas X más R, Y. Producto escalar el vector BP, X menos R, Y. Bien, el producto escalar se convierte en una suma del producto de sus coordenadas. Agarramos las dos primeras, las multiplicamos, X más R por X menos R, más Y por Y al cuadrado. X más R por X menos R es diferencia de cuadrados. Esto podríamos escribir X al cuadrado menos R al cuadrado, ¿no? Más Y cuadrado. Ahora, X cuadrado más Y cuadrado menos R al cuadrado. Pero R al cuadrado de la ecuación del círculo va a ser X cuadrado más Y cuadrado. ¿De dónde? X cuadrado con menos X cuadrado, Y cuadrado con menos Y cuadrado, el resultado es 0. Entonces, luego, AP, producto escalar BP, es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector AP es pues perpendicular al vector BP. Cualquier punto que esté sobre el círculo localizado a los puntos de intersección con el origen, siempre nos va a dar vectores perpendiculares. Bien, vamos a hacer unas 2 clases más de algunos ejercicios seleccionados que facilitan la aplicación fundamentalmente de las propiedades que hemos ido interpretando. Por hoy quedaremos acá, que pasen buen día.